Bendiciones, muy buenos días. Les saluda el pastor Abraham en esta hermosa mañana de miércoles. Hoy es 23 de noviembre y vamos a compartir las notas de nuestro estudio bíblico diario. Estamos en 2 Corintios, capítulo 11, donde nos dice la palabra: el buen guía espiritual cuida que sus ovejas no se alimenten mal y las lleva a la presencia de Dios para que aprendan a depender de Dios. Esto es casi que un evangelio chiquito a ese punto, así que escúchalo 1000 veces. Los sentidos es donde el diablo ataca. ¿Cuáles son los sentidos? Los ojos, el oído, las manos, la boca, nuestra mente. Entonces, el diablo ataca para que seamos infieles. ¿Qué es ser infiel? Pues que desobedecer los mandamientos del Señor para nosotros. Debes ser sabio y prudente para no contaminarte, oyendo en todas partes. Pon atención a esto. El apóstol Pablo recibía su salario que le daba la iglesia y a donde llegaba a predicar no valoraban lo que otros hacían. Hay falsos predicadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son obreros fraudulentos. Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que ten mucho cuidado con a quién oyes. ¿Sí? El apóstol Pablo es muy celoso de la doctrina dice, yo los estoy adoctrinando, no escuchen a otros porque los van a confundir, los van a llenar la cabeza de otras cosas, no van a poder ser mis discípulos. Sabemos ser osados cuando tenemos que defender la obra del ministerio y nuestro llamado en esta obra, nuestro testimonio nos acompaña. En 2 Corintios 12 nos dice: no es conveniente alabarnos a nosotros mismos. Pablo dice que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras que no puede expresar. Pablo habla de sí mismo en tercera persona, pero dice la verdad de sus visiones y revelaciones. Pablo dice tener un aguijón en su carne para no enaltecerse por haber estado en el cielo. Al orar por esto, la respuesta ha sido: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que prefiero ser débil, dice Pablo, para que esté en mí el poder de Cristo. Me gozo en estas debilidades o aguijones en la carne, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya lo dije, dice Pablo. Las señales de apóstol han sido hechas, señales, prodigios, milagros. Perdónenme por no ser una carga para la iglesia. Yo me gastaré por vosotros por amor a Cristo. El pastor no quiere que en medio de una congregación haya celos, envidias, ira, divisiones, hablar mal, murmuración, soberbia, desorden. Si alguno cometió algún pecado, debió ya arrepentirse y tener un nuevo comienzo en su vida, dice el apóstol Pablo, para no tener que ir yo a hacer que lo haga. En 2 Corintios 13, último capítulo de 2 Corintios, nos dice: cuando hay que juzgar un asunto, debe ser con 2 o 3 testigos. No importa cómo Jesucristo morir en debilidad si ahora vivimos en el poder de Dios. Examínate, pruébate a ti mismo y confirma si estás en la fe de Jesucristo. Quien así está, solo hace lo bueno y está fuerte hasta llegar a la perfección. Dice Pablo: el Señor me ha dado autoridad para edificación, no para destrucción. Es que muchas personas, cuando se les cuestiona hacia la perfección, entonces creen que están siendo destruidas, y no. El Señor dice, nos dio autoridad para la edificación, y bueno, edificar es un trabajo que requiere disciplina, santidad y estar bien entendido en la doctrina de Cristo, ¿verdad?
Sean todos de un mismo sentir, vivan en paz y en amor. Gracia, amor y comunión en Dios debe estar presente en la iglesia. Ahora iniciamos hoy la lectura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Dice, el ministerio, en el ministerio estoy porque el Señor Jesucristo me llamó. ¿Por qué te alejas de la verdad en la que dijiste haber creído? No hay otro evangelio. El siervo de Cristo no agrada a hombre, solo puede agradar a Dios. Así se predica o enseña el mensaje del reino de Dios. Entonces, muchas personas andan de aquí para allá, ¿cierto? No se quieren sujetar, no se quieren establecer en un ministerio porque se les enseña la palabra de verdad y entonces dice el apóstol Pablo, yo no puedo agradar a las personas, yo no puedo predicar algo que le agrade a las personas para que, ¿sí? Ellos tienen es que afirmarse, tienen es que cambiar, tienen que dejarse en hablar, porque es el mensaje de la verdad. Yo enseño lo que el Espíritu Santo y Jesucristo dijeron al apóstol Pablo, eso lo digo por mí. Doctrina a la iglesia. Eso fue lo que Dios le dio al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, todo lo que enseñó quedó registrado en los 4 evangelios. Lucas hace un anexo más de los hechos de los apóstoles, donde conectan los apóstoles de Jesucristo y el apóstol Pablo, llamado también por el Señor Jesucristo, en lo que es el inicio de su vida ministerial. Y luego encontraremos todas las cartas paulinas, donde está la doctrina para la iglesia revelada por el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo para nosotros, que somos la iglesia. Entonces hay que creerlo y hay que aprenderlo y hay que recibirlo y no hay que resistirlo. A Dios le agradezco, a Dios le agradó apartarme desde mi concepción para llamarme y revelar a su Hijo en mí y que yo sea su predicador ante los gentiles. Eso dijo el apóstol Pablo, también yo lo puedo decir. No rehusé, sino que me propuse apartarme 3 años, me preparé y luego me reuní con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor, todo convertido a Jesucristo, ahora predica la fe que antes perseguía o ignoraba. Y quiero hacer énfasis en cómo el apóstol Pablo cita a Jacobo, el hermano del Señor, ¿cierto? Que es diferente a los Jacobos, discípulos del Señor Jesucristo, y de lo que nos habla Marcos capítulo 6, de lo que son los hermanos de sangre, de hijos de José y María, ¿cierto? Que fueron 4 hombres, uno de ellos Jacobo, que se convertirá en discípulo de Jesucristo ya resucitado, pues como parte de la iglesia de Cristo, y será el pastor de la iglesia con sede en Jerusalén. Entonces dice Gálatas capítulo 2, pasados 14 años volvió a Jerusalén, al parecer es para lo que nos relata Hechos 15, lo que dice del concilio en Jerusalén. Hay quienes se infiltran en la iglesia para cuestionar nuestra libertad y volvernos a la esclavitud. La iglesia no se somete a estas personas. No importa lo que una persona fue antes, sino quién es ahora en Cristo. Jacobo, el hermano del Señor, Pedro y Juan eran considerados las columnas allá en Jerusalén. Apoyaron a Pablo y a Bernabé. Pablo exhortó a Pedro, allá en Antioquía, por guardar apariencias ante los gentiles, lo que Pablo no dice que no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La iglesia no se debe judaizar. Esto es muy importante. Nuestra justificación es solo por la fe en Jesucristo. Nosotros estamos crucificados junto con Cristo y ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí y mi vida está basada en lo enseñado por el Hijo de Dios. No desechamos la gracia. Y aquí quiero agregar el concepto que dice que pasados 14 años, ya llevaba 3 años que se había estado preparando para iniciar después del llamado,
Así que ya llevamos una vida de 17 años como creyente del apóstol Pablo. Es importante permanecer y permanecer creciendo, capacitándonos y haciendo la obra del ministerio a la cual el Señor nos llamó. Ojalá que si tú estás empezando o vas ahí a mitad de camino en algunos pocos meses o años, pues que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo que dice que 17 años ya lleva caminando con el Señor y él puede observar cómo hay personas que se infiltran para robarnos nuestra libertad y tratar de sacarnos de la gracia, para judaizarnos, para tratar de ponernos a hacer cosas. Pero eso no es así. Bueno, está aquí el comentario bíblico del pastor Abraham. Gracias por preferirnos, gracias por suscribirte a nuestro canal de Doctrina Pura y te invitamos a que le des like a nuestros videos, que los compartas con muchas personas para que alcancemos el mundo para Cristo. Recuerda que es mi propósito que cada día conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo, que tengas un resto de día muy feliz.